Como siempre, pues muchísimas gracias a vosotros. ¿Me confirmáis? ¿Se escucha ok? Se escucha perfecto. Perfecto. Genial, ¿no? Bueno, estoy con mucha pena porque me hubiera encantado enormemente estar allí en Venezuela compartiendo con vosotros. Bueno, estoy también compartiendo pantalla. Si me dais un ok de que se está viendo correctamente. Perfecto, David. Perfecto. Eso es. Bueno, pues eso, como os decía, me da mucha pena de no poder estar allí con vosotros, pero es que, claro, después de estar ya casi 9 días fuera de casa entre Uruguay y Argentina, si después me voy a Venezuela y también hubiera aceptado ir a Brasil, como tenía dos invitaciones, directamente me habrían echado de casa. Pero vamos, el año que viene lo pongo con asterisco doble el poder estar allí porque sí que me apetece un montón y me está dando muchísima envidia lo que estoy viendo. ¿Vale? Entonces, es un honor poder estar aquí con grandes amigos y sobre todo el poder contaros, bueno, pues aquello en lo que nos divertimos haciendo y trabajando en el día a día, pero sobre todo vamos viendo cómo va funcionando, ¿no? Con el reto de contaros, pues eso, en apenas 30 minutos, una serie de topics sobre gestión BIM en obra, pues lo que hemos hecho ha sido recopilar experiencias que hemos tenido propias para poder trasladaros pues cosas que vamos viendo que funcionan, ¿no? Y que yo creo que podéis ir tomando nota de cada una de ellas. Una parte complementaria a la presentación que ha hecho Ignasi, sí que me gustaría, bueno, pues que tomarais nota de algunas iniciativas que tenemos, porque le ponemos muchísimo cariño, especialmente el podcast que se llama Social Tech, que hacemos una vez cada 15 días y que le tenemos, pues eso, es nuestro niño pequeño porque no ha cumplido ni un año y es un proyecto muy bonito en el que estamos dedicándole muchísimas horas para trasladar todo lo que estamos haciendo, pero intentando contarlo de una manera con una vertiente social y para todo el mundo, que no sea solo para el mundo de la construcción, ¿no? Y otra pincelada sobre mi empresa, Berlam, pues llevamos pues más de 10 años intentando transformar la manera de transformar el mundo con un grupo de más de 25 personas que después de un acuerdo que estamos realizando con la consultora americana Boyansi, pues vamos a conformar un grupo de casi 300 personas para dar soluciones a los más de 100 clientes con los que estamos trabajando a nivel mundial. Todo esto con una filosofía de intentar trabajar siempre con el camino del dato y como decía Ignasi, siempre buscando la manera de ayudar a divulgar al máximo todo lo que podemos, ¿no? Y siguiendo iniciativas como las vuestras, ¿no? Como las que Ignasi ha liderado en España, pues hemos tratado de poner nuestro granito de arena en el sector, desarrollando el que creo que ha sido uno de los eventos más importantes sobre tecnología en el País Vasco y creo que en España, que ha sido el Basque Tech Summit que desarrollamos hace apenas un mes y en el que vamos a empezar a difundir todo lo que ha ido saliendo y voy a traeros muchas pinceladas de esto, ¿no? Y también, como estamos creando comunidad y creemos que es realmente importante seguir compartiendo, tomad nota de este enlace, también intentaré dejároslo ahí en las notas del chat, ¿vale? Porque es el espacio dentro de un universo que se llama BIM Heroes, desarrollado por el equipo de Ralph Montage desde Irlanda, BIM Coordinator Summit, que se basa en la figura de los divulgadores y sobre todo de compartir experiencias y conocimientos entre la propia comunidad, ¿no? Y esto que os estoy compartiendo es el espacio Venezuela dentro de la plataforma BIM Heroes, que también Ignasi conoce, también Leonardo, y que es un sitio que, por supuesto, nos hicimos eco del evento en el que estamos hoy, porque de eso se trata, ¿no? De que en todos los lugares del mundo se sepa lo que estamos haciendo y se vayan compartiendo experiencias en ese sentido, ¿vale? Ok, vamos ya a tope con el tema de hoy, gestión BIM en obras. Pues para mí lo primero y más importante es entender qué ecosistema de herramientas tenemos dentro del sistema del sector AEC a nuestra disposición, ¿no? Y lo primero que nos encontramos es que el abanico de herramientas es realmente extenso, ¿no? Este es solo una pincelada, ¿no? Lo que sí que tenemos que ver es que hay diferentes áreas de trabajo, ¿no? Tenemos una serie de núcleos de core donde están los modelos de información que estamos generando con el software correspondiente, ¿no? Y que luego vamos a tener una serie de usos BIM, una serie de capacidades, una serie de dimensiones, una serie de áreas que vamos a tratar de desplegar intentando aprovechar el máximo de la información
de las bases de datos, de los modelos de información que vamos desarrollando, ¿no? Como por ejemplo la parte de la planificación, ¿no? Si nosotros vemos en este ecosistema planificación, pues encontraremos herramientas de muchísimas naturales, desde las más clásicas, MS Project, etcétera, tal, con otras que vamos viendo que se van interactuando con los modelos BIM, pero nos vamos dando cuenta que empiezan a aparecer plataformas integradoras que no solo hacen un uso BIM, sino que empiezan a dar un montón de usos BIM, como Bexel, Autodesk Construction Cloud, Procore, Vircore, M2, etcétera, ¿no? Y que empiezan a ayudar a simplificar muchos de estos procesos, ¿no? Con lo cual, tenemos desde las herramientas clásicas que estamos trabajando en las obras a las nuevas plataformas integradoras, pues un universo de soluciones entre medias, ¿no? Por no hablar de la capacidad que siempre vamos a poder tener de desarrollar conexiones de unas a otras, o apoyarnos en sistemas open source que se están desarrollando para resolver este tipo de conexiones, que es al final lo que necesitamos, optimizar el uso del dato, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al comienzo de una obra, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos cuando estamos arrancando una obra? Pues necesitamos arrancar con la realidad. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, si estamos haciendo una rehabilitación, una reforma, tiene que haber un levantamiento de condiciones existentes preciso. Y eso solo se puede hacer a día de hoy con una captura de la realidad, que podemos hacer con diferentes tipos de tecnologías, pero que nos van a dar la foto exacta de cómo está el edificio sobre el que vamos a intervenir y sobre el que vamos a realizar nuestro modelo BIM para poder optimizar la gestión de la obra. Pero nos podemos encontrar con diferentes situaciones, ¿no? Y es que a lo mejor el modelo de información que se ha generado previo a la obra no es del todo preciso, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer una serie de análisis y comparativas del modelo real con el modelo virtual para ver para calibrarlo, ¿no? Y que ese arranque de obra sea, como digo, más precisa, ¿no? Entonces, en este vídeo que os estamos mostrando, pues lo que se hace es, en un lugar, realizar toda la toma de datos con un escaneado de nube de puntos, con una máquina pues de las de a día de hoy que ya te permiten hacer también todas las fotografías, o sea, fotos 360 de cada uno de los escaneados que estás realizando, para que a posteriori tengamos información precisa de cómo estamos hablando. Esto es una reforma, pero se podría hacer perfectamente con una obra nueva. Cuando se está levantando la estructura, sería conveniente hacer un escaneado para poder comparar la información de manera eficiente. Una vez que se está haciendo este escaneado, pues lo que hay que hacer es dotarle a la información de calidad. ¿Y eso cómo se hace? Clasificando la información de la nube de puntos. ¿Cómo? Pues categorizando. Voy a decir que son las vigas, que son los pilares, que son todos y cada uno de los elementos, para que yo luego posteriormente puedo empezar a crear mapas de color y de comparativa, y me van diciendo que cuidado con este pilar estructural porque hay un desfase de 4 centímetros y por lo tanto tenemos que desplazar el pilar virtual a donde está el pilar real para poder seguir con una ejecución de obra con cierta calidad. Todos estos mapas de color pues pueden ser de diferentes tipos de naturalezas, podemos calibrar muchísimo las precisiones, pero al final lo que nos van a dar es un informe bastante exhaustivo de los diferentes tipos de errores que existen en una obra, ¿no? Y volviendo a la diapositiva anterior, perdonadme, y volviendo a la diapositiva anterior, aquí nos encontramos como, por ejemplo, que faltaba un pilar en el modelo. Pequeñito detalle sin importancia, ¿vale? O que había un pilar con un desvío de 20 centímetros, o que había una altura de forjado con un desvío de 30 centímetros, perdón, de 13 centímetros. Y eso en un modelo que se suponía que estaba bien hecho, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo calibrar todas estas situaciones, ¿vale? O, por ejemplo, escaleras que están atravesando una serie de elementos que no se han derribado, por lo tanto, hay que recalibrar todo eso, ¿no? Por lo tanto, esto es un aspecto importante en la gestión de obras. Podemos apoyarnos en herramientas que nos van a hacer todo esto mucho más fácil, ¿no? Y de hecho, todas las líneas de desarrollos potentes de las grandes casas comerciales de escaneado van por utilizar automatizaciones basadas en inteligencia artificial para facilitarnos la vida a nosotros. ¿Y eso qué significa? Modelar automáticamente determinados tipos de elementos, como por ejemplo tuberías, o que nos taguee automáticamente una serie de elementos que un previo escaneado, yo le digo al escaneado que me etiquete, le digo que este elemento es una válvula, y en
un segundo barrido de procesado me identifica todas las válvulas similares a ellas sin haber modelado nada, simplemente con el escaneado, ¿vale? Siguiendo con elementos que necesitamos en la gestión de obra, un apartado realmente importante es poder trabajar con plantillas dentro de nuestros softwares de control de obra modelado, o cuando estoy haciendo el modelo as record, ¿no? de toda la obra, pues si yo dispongo de plantillas que ya tienen información con planos de replanteo tipo, ¿no? Con planos secuenciales para poder gestionar las certificaciones y poder tener un control claro de qué se está ejecutando en cada momento. Pues esos estándares y plantillas me van a facilitar enormemente, ¿no? Y podemos encontrar estándares realizados por nosotros o estándares de mercados que me ayuda a tener, pues como deberíamos de tener, una librería de objetos BIM con cierta calidad para facilitar toda esa gestión en la obra, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenéis una biblioteca como la de BIM Saltoki que cumple con estos requisitos. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que una gestión avanzada en obra también requiere que los objetos BIM que estamos utilizando tengan una gestión específica de actualización, ¿vale? Porque normalmente no estamos haciendo una sola obra, sino que estamos haciendo múltiples obras donde a veces estamos utilizando un elemento como un equipo de aire acondicionado que ha tenido una actualización y a lo mejor esa actualización me interesa llevarlo a varios proyectos, ¿no? De hecho, si yo soy la constructora, la cantidad de horas que voy a tener va a ser bastante importante y entonces me interesa tener controlada esa actualización de los objetos BIM. ¿Cómo se hace todo esto? Pues a día de hoy también hay iniciativas interesantes para tener una gestión avanzada de objetos BIM como la que os estoy mostrando, ¿no? Como por ejemplo, Update de Applicat, Kinship, BIM Streamer, soluciones como Rashford Tools, también Magicat tiene soluciones de gestión avanzada de objetos BIM o BIM on Fly, ¿no? Estos son algunas de las múltiples iniciativas que existen en el sector, ¿no? Porque al final una buena gestión de objetos BIM no es solo tener un objeto, sino que yo puedo tener objetos inteligentes con configuración que me ayuda, ¿no? Aquí estamos poniendo un banco porque es lo que hace un fabricante, pero ese banco bien diseñado nos va a dar también soluciones inteligentes y soluciones para gestionar, por ejemplo, el diseño y el acabado de una habitación, de un hotel, de un hospital, de una manera importante, ¿no? Si vamos avanzando con otros desarrollos que necesito en la parte de la obra, uno de los aspectos más importantes es tener el control de las instalaciones. Y para eso, de nuevo, deberíamos de tener una plantilla avanzada que no solo tenga modelado, sino también tenga inteligencia en el cálculo, en datos relacionados con otros usos BIM, ¿no? Hay conjuntos de parámetros, presets, y una batería de softwares complementarios para que nos ayuden a que la evolución del diseño de las instalaciones vayamos pasando de planos más o menos convencionales en BIM, repito, planos convencionales en BIM, a planos con un nivel de madurez mucho más avanzado y con mayor control de la información que nos permitan proyectos complejos irlos resolviendo de una manera como si estuviéramos haciendo la obra en los planos, hacemos la obra en los propios proyectos, ¿no? Y eso implica y tiene como resultado inherente que las soluciones de información que presentamos en los diferentes programas donde compartimos información y en las reuniones de obras, etcétera, pues una información mucho más digerible y entendible por todo el mundo, y eso implica soluciones en obra eficientes para todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo disponer siempre de una batería de los patinillos o los núcleos de instalaciones absolutamente estudiada y desarrollada de todas las vistas y puntos posibles, ¿no? Incluso tener herramientas avanzadas de desarrollo de soluciones de instalaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, os ponemos un ejemplo, cómo utilizando una herramienta avanzada de Magicat, que es cálculo y diseño de instalaciones integrados dentro del programa Revit, podemos preconfigurar para que nos haga la detección de interferencias sin salir de Revit. ¿Eso qué significa? Pues que me ahorro muchísimos pasos en el proceso, ¿no? Y que además las conexiones de las tuberías estén predefinidas para que las soluciones sean automatizadas, con criterios de diseño y de cálculo incluidos por el ingeniero, ¿no? Y que en un momento determinado, si tengo que resolver una serie de incidencias, pues lo que voy a hacer es pedirle al programa que automáticamente me resuelva una incidencia, porque está
preconfigurada, ¿no? Entonces, esto que parece muy sencillo, muy tonto, en un proyecto grande ahorra cantidades ingentes de obra. Nosotros estamos encontrando ahorros de hasta el 50% en gestión de interferencias y en gestión de modelado en los proyectos de instalaciones con unos resultados espectaculares en obra. Otro de los usos importantes que tenemos que tener controlado en la gestión de obra, en la gestión de la construcción, es el avance de las mediciones, el avance de las certificaciones, el avance de los costes, ¿no? Y para ello ya existen herramientas muy maduras que nos están ayudando en el día a día, ¿no? Podríamos hablar del caso de Presto con las diferentes variables, ¿no? Presto en su conexión con Costit, con IFC, o, por ejemplo, soluciones como Bamba, soluciones como Arquímedes, etcétera, que ya tienen un avance importante, o podemos irnos a soluciones más sencillas como Vincolab Zoom, que además son visores gratuitos con funcionalidades avanzadas que nos permiten llevar un nivel de control de la información muy preciso, basado, por supuesto, siempre en propiedades, en conjuntos de propiedades que deberían de estar definidas por requisitos de información del cliente, pero que si el cliente no nos ha dado requisitos, no pasa nada. Nosotros utilizamos nuestros propios estándares o los estándares basados en IFC, que ya nos ayudan a clasificar la información de una manera bastante ordenada, ¿no? ¿Y eso qué significa? Control de la información, control de las mediciones, y que en un momento determinado yo puedo sacar mediciones súper sencillas que puedo exportar a Excel y seguir trabajando con los sistemas tradicionales, ¿no? O incluso puedo publicar la información en una página web, de tal manera que es lo que estoy haciendo, simplificando el ecosistema de software para que los usuarios no BIM puedan trabajar de forma sencilla con la información que estamos desplegando, ¿no? Y de esta manera estamos consiguiendo romper un poco ese mito de es que todo lo que pasa alrededor de BIM es tremendamente complicado, todos son... Bueno, pues este ejemplo que os estoy poniendo es cómo estamos gestionando una obra de no más de 20 viviendas en el País Vasco, en Hernani, con un grupo de personas que tenían cero conocimientos de BIM hace unos meses. Se les dieron una serie de pautas para trabajar con Vincolab Zoom, cómo tenían que buscar la información. Incluso insistimos con el tema de los estándares, se crean unas plantillas de estándares de visualización de la información que el usuario le importa un pimiento cómo se hacen. Él le da un clic y ya aparece pues la división de la información por niveles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo eso se dota de esa información sencilla a jefes de obra y empiezan a producir de una manera más eficiente información, y sobre todo les gusta y se sienten cómodos con este tipo de... ¿Por qué? Porque como siempre está relacionado con Excel, se sienten bastante confortables en este tipo de trabajos, ¿no? Si queremos avanzar un poco más en este tipo de cuestiones, al final también nos vamos a tener que familiarizar sí o sí con herramientas que nos van a permitir llegar a un nivel un poquito más superior de gestión de estos modelos abiertos, de estándares abiertos IFC, como pues, IFC Toolbox, o herramientas como ACA, que también tiene herramientas de edición. Bueno, en fin, hay muchísimas herramientas, pero estas son algunas de las que nosotros estamos utilizando en las obras actualmente, ¿no? Seguimos con la gestión y necesitamos controlar la ejecución, pero ya desde muchos puntos de vista, ¿no? Y entonces aquí es donde es necesario establecer los KPIs, ¿no? Esos indicadores principales de control de los proyectos y las obras que nos van a ayudar a que todo pues vaya por donde estaba previamente establecido, ¿no? Entonces estos KPIs al final van a depender obviamente de cada obra, de cada constructora, de cada empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ingeniería, nos interesan una serie de controles relacionados con las incidencias y los cambios. ¿Qué nos piden que hay que cambiar y qué incidencias somos responsables nosotros de resolver, ¿no? Pero para otras empresas es más importante la gestión de datos. Para las constructoras es crítico la gestión de mediciones y de obra, pero de todas las obras que se están realizando, ¿no? Entonces, por eso se realizan todos estos cuadros para ir viendo pues, cómo están
toda está la información. Entonces, con Power BI, por ejemplo, se puede realizar esos trabajos, pero existen múltiples herramientas y cada vez más extendidas, ¿no? Pero otra herramienta del control de ejecución que a nosotros nos está ayudando bastante es utilizar la realidad aumentada dentro de las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite analizar trazados de instalaciones sin que estén ejecutadas in situ, poderlas contrastar con los diferentes gremios y tomar decisiones en el lugar sin necesidad de tener que abrir ni un solo plano, ¿no? Pero bueno, obviamente al final estás haciendo estas tareas y siempre vas a contrastar con los planos porque todavía tienes dudas de si eso será eficiente o no. Entonces, es un cambio de forma de hacer las cosas, pero nosotros decimos que es un cambio garantista, ¿no? O sea, que poquito a poco, ¿no? Hasta que todo el mundo ya esté acostumbrado a trabajar con este tipo de herramientas, pues tenemos que ir contrastándolo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis una herramienta, bueno, perdón, me ha saltado otro vídeo y lo voy a pasar porque ya por lo menos lo he comentado, ¿no? Entonces, dentro de estos controles de ejecución de las obras, también vamos a tener una herramienta crítica tecnológica que es el core, el corazón de todos los proyectos y obras, independientemente de la naturaleza que sea en el mundo de la construcción. Y aquí hablamos de la construcción en el más amplio: edificación, infraestructuras, energía, etcétera, ¿no? Y son los CDs, ¿no? Esto es como un data environment que tienen, además de la gestión documental, control de versiones, control de la información, posibilidad de crear flujos de aprobación, de validación, de cambios, etcétera, etcétera, que tienen un nivel de potencia realmente extraordinaria. Y lo que nosotros hemos podido comprobar es que cuando en una obra todo el mundo trabaja en un CDE, ¿vale? Empieza a pasar algo mágico, y es que las cosas fluyen de una manera completamente diferente, ¿no? O sea, ya nadie pregunta dónde están las cosas. ¿Dónde me has dejado el archivo? No, 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 eso se sabe dónde está porque hay un espacio específico. Esos documentos tienen estados. Puede estar pendiente de revisión, revisado. Voy a tener listados en cualquier momento, sé dónde están todas las actas de obra en un solo sitio y todo el mundo sabe dónde están, ¿no? Y que cuando hay un cambio, ese cambio se notifica. Todas las semanas llega un email avisando que se han subido, se han actualizado los modelos IFCs, etcétera, etcétera, dentro de la plataforma, ¿no? Por lo tanto, estos CDs al final incluyen información tradicional en 2D para ayudarnos a no perdernos en el contexto, y información en 3D localizada para que en cada momento sepamos en un plano qué es lo que estamos analizando, ¿no? Al final, esta herramienta se convierte en crítica para los jefes de obra que te empiezan a decir que no pueden vivir sin esta herramienta para la gestión del día a día, ¿no? Y evidentemente hay herramientas, o sea, hay situaciones como la seguridad y salud que también vuelven a ser críticas, ¿no? Aquí volvemos con la herramienta VT Platform, que nos ayuda a tener un análisis de la seguridad y salud antes de ir a la obra, o poder hacer chequeos de cómo se está utilizando. A ver, un segundito, que me ha dado un salto aquí. Eso es, perdón. Para poder hacer un chequeo de validación de las medidas preventivas que se están utilizando en la obra, las individuales, las colectivas, etcétera, y que si existe algún problema podemos ir marcando como que falta este elemento, y si yo lo modifico en la realidad virtual, ¿vale? Este elemento se queda guardado y lo manda al modelo, de tal manera que tenemos una interacción entre la obra, el modelo real, o sea, la obra física, la obra virtual y la propia oficina, con lo cual se mezclan los tres elementos, ¿no? Y es esa conexión de la oficina, el cliente, la obra, la fábrica, el que podemos hacerlo con esta realidad, como la denomina Iván Gómez, ¿no? El responsable de VT Platform, que es esa dualidad ciberfísica. Al final estamos tomando lo mejor de cada entorno para resolver problemas del día a día de la obra, ¿no? Esto nosotros igualmente pues lo hemos visto allí en edificios pequeñitos, como digo, en una cocinita ahí de una obra que estamos haciendo de viviendas, y estábamos haciendo pruebas con el visor para pues ir comprobando que la información de los elementos era la adecuada in situ, ¿vale? Esta plataforma que se llama VT Platform la tenéis totalmente disponible y gratuita, ¿vale? Existe una versión de VT Platform gratuita, os lo dejo aquí en el
en el vídeo para que bueno, lo toméis nota de ellos y demás, ¿no? Y esta gestión de la obra, ¿vale? Esto no es una obra nuestra, pero sí que me gusta traer esta herramienta. Podemos llegar al nivel que queramos, ¿no? Y existen herramientas como Fuzor que son absolutamente impresionantes e increíbles porque integran, es otra plataforma integradora, ¿no? Lo que pasa es que aquí la capa visual es tan potente que evidentemente pues ayuda muchísimo a tener esa gestión de obra ultra avanzada, pero que también además trabaja con seguridad y salud, y trabaja con integración con los modelos BIM, con la planificación de obra y con todos y cada uno de los elementos lógicos de logística. Digamos que más que una herramienta BIM, yo creo que es una herramienta de Virtual Design Construction o de Lean Construction, pues eso, a esos niveles, ¿no? Y finalmente, bueno, quería hacer un par de guiños sobre la gestión de obra, pero ya pensando en, vale, la obra termina y tengo que conectarla con la operación y mantenimiento. Bueno, esa operación y mantenimiento ya lo hemos visto bastante. Yo creo, o por lo menos creo que se ha visto bastante. Y lo que creo que hay que empezar a trabajar mucho más es la conexión con la ciudad. Es decir, este edificio o infraestructura que estoy creando se tiene que enchufar con una ciudad, ¿no? Y esa forma de integrar edificios, infraestructuras, con lugares, ¿no? Con la parte de GIS, aquí estamos hablando de la parte del modelo BIM, con el modelo GIS, información geolocalizada, y con el modelo de ciudad, el CIM, ¿vale? Y aparecen plataformas integradoras como Urbim, que nos van a facilitar este tipo de soluciones, ¿no? También, por ejemplo, el Centro Tecnológico Tecnalia tiene otra serie de plataformas integradoras, en este caso, por ejemplo, cómo impacta los modelos BIM en una infraestructura de sistemas de agua, abastecimiento, electricidad, gas, neumático, etcétera, que existe dentro de una ciudad, ¿no? O cómo tomar soluciones inteligentes basadas en toda esta integración, ¿no? Pues con plataformas como, pues eso, SCADA, esta solución de Smart City que tiene Tecnalia, ¿no? Igualmente, quería, no, como estamos en la época de la IA, quería traeros un par de pinceladas finales, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto real en el día a día de una gestión de obra con dos soluciones muy, muy, muy concretas, ¿no? La primera solución se llama Andiamo. Andiamo se instala dentro de, es un desarrollo que ha hecho un partner nuestro que está ubicado en Estados Unidos, que se llama Avanleap, y que lo que hace es tener un asistente, ¿vale? Para BIM, para Virtual Design Construction, dentro del propio entorno de modelado. Y tú le puedes ir haciendo preguntas de contexto sobre elementos que existen, sobre información, sobre manuales, sobre estándares, y digamos, el asistente te va a dar pues la información que ya existe dentro, ¿no? De tal manera que lo que estamos empezando a comprobar es que muchas salidas de información van a empezar a desaparecer porque las respuestas me las van a dar en un formato sencillo como este. Oye, ¿cuántas puertas tengo en el modelo que abren a la derecha? 6, ya está. Y te lo dice ahí, como si se lo estuvieras preguntando a alguien que ha ido al modelo, las ha contado y ha vuelto y demás. Sí, habrá tablas, sí, habrá Excel, pero va a haber un momento en el que las preguntas podrán ser todo lo precisas que quieras y no habrá una tabla para eso. Pues con estas herramientas lo vamos a encontrar, y posiblemente en enero empecemos a arrancar un proyecto un poquito más ambicioso de integraciones de este sentido, ¿vale? Y la otra herramienta que quería, esta ya me rompió la cabeza, la presentaron en el Bastec Summit, y se llama Mirar, ¿no? No deja de ser una herramienta que seguramente muchos de vosotros ya habéis visto, que es la generación de renders basados en un prompt. Oye, quiero que me hagas un render de una habitación con vistas al mar y que esté ubicada al atardecer en Caracas a las 6 de la tarde y que se vea de fondo gaviotas volando, ¿no? Entonces, tú generas esos renders, pero también lo puedes hacer utilizando imágenes existentes o croquis, un boceto, ¿no? ¿Qué es lo que aporta diferente esta solución? Pues que aquí ya puedes empezarle a decir con comandos de voz que te gustaría que la pared de la izquierda fuera de ladrillo, ¿no? Entonces tú activas el comando de voz y le dices, oye, ponme que la...
una pared de ladrillo, ¿no? Y entonces ya te pone la solución de la pared de ladrillo. O quiero que la lámpara de la derecha pues desaparezca o me pongas una lámpara diferente, ¿no? Bueno, o le pones o le añades. Entonces, bueno, este tipo de soluciones en las cuales ya en vez de escribir las cosas, pides las cosas, pues lo que van a hacer es revolucionar radicalmente el mundo del interiorismo, el mundo de los acabados antes de terminarse el diseño, ¿no? Y le va a dar mucho poder al propietario y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora esto hay que gestionarlo bien, porque ayer teníamos una discusión, es, vale, él me puede estar construyendo o diseñando algo que luego no sea posible hacerlo, o el cliente puede estar generando tantas soluciones que no nos dé tiempo a modelizarlas dentro del modelo y por lo tanto tenemos que crear un nuevo flujo de trabajo que es hasta que no se haya validado por completo, por contrato y firmado una imagen renderizada, me da igual que sea con un render clásico, con Twinmotion, con Lumion o con la inteligencia artificial, pero hasta que eso no esté firmado no se modela. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en un bucle constante que no tiene ningún sentido, ¿no? Y hasta que se produzcan los modelados automáticos que van a llegar, ¿vale? Pero van a llegar, tardarán cierto tiempo, pues mientras tanto tenemos que ir reinventando, ¿no? Entonces, bueno, quería traeros estas pinceladas para finalizar y creo que lo he hecho en el tiempo adecuado, ¿no? No sé si he mirado, mira, hasta 2 minutos me han sobrado.